Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Capítulo 22. Teosofía, de Max Muller. La India antigua. La filosofía del Vedanta. Tadvamasi. La percepción mediante la consciencia expandida como una realidad. La mística de diferentes épocas y pueblos. La semejanza de las experiencias. Tertium Organum como clave de la mística. Señales del mundo nouménico. El tratado de Plotino sobre la belleza inteligible como un sistema de lógica superior que no se entiende. La iluminación de Jacob Boehme. Un arpa de muchas cuerdas, de la que cada cuerda es un instrumento separado, mientras la totalidad es una sola arpa. La mística de la Filocalía. Sanaba Doroteus y otros. Clemente de Alejandría. Lao Tse y Chuang-Tse. Luz en el sendero y la voz del silencio. Los místicos mahometanos. La poesía de los sufíes. Los estados místicos bajo narcóticos. La revelación anestésica. Los experimentos del profesor James. Dostoyevsky y el tiempo, el idiota. Influencia de la naturaleza sobre el alma del hombre. Hubiera sido muy interesante e importante efectuar un estudio histórico sobre la evolución de ideas y sistemas basados en la lógica superior, o derivados de ella. Pero esto es extremadamente difícil, casi imposible de hacer porque, después de todo, nada sabemos sobre el tiempo de origen, los métodos y las vías de transmisión de las ideas de los antiguos sistemas filosóficos y doctrinas religiosas. Hay muchas conjeturas y suposiciones concernientes a los modos de transmitir las ideas. Muchas de aquellas consideráronse más allá de toda duda, hasta que surgieron nuevas suposiciones para refutarlas. Las opiniones de los investigadores son muy divergentes acerca de muchas cuestiones y, en general, sería extremadamente difícil o incluso imposible hallar nuestro camino en este caos, si fuéramos a confiar solamente en el material accesible a la investigación lógica. No me detendré en la cuestión de la transmisión de las ideas desde el punto de vista histórico ni desde ningún otro. Además, mi examen de los sistemas referidos al mundo de las causas no pretende ser completo. No es una historia del pensamiento, sino meramente algunos ejemplos de diferentes tendencias de pensamiento que condujeron a similares resultados. En su libro Teosofía o Religión Psicológica, el célebre erudito Max Muller ofrece un interesantísimo análisis de las religiones místicas y los sistemas filosóficos afines a ellas, y presta especial atención a la India y sus enseñanzas. Lo que no podemos estudiar en otra parte que en la India es la influencia omniabsorbente que la religión y la filosofía pueden ejercer sobre la mente humana. Hasta donde podemos juzgar, una gran clase del pueblo de la India, no solo la clase sacerdotal, sino también la nobiliaria, no solo los hombres sino también las mujeres, jamás consideraron su vida sobre la tierra como algo real. Lo real para ellos era lo invisible, la vida venidera. Lo que formaba el tema de sus conversaciones, lo que formaba el tópico de sus meditaciones, era lo único real que prestaba algún género de realidad a este mundo fenoménico y real. A quien se suponía que había atrapado un rayo de la verdad lo visitaban jóvenes y ancianos, lo honraban príncipes y reyes, o mejor dicho, se lo consideraba como ocupando una posición muy por encima de la de reyes y príncipes. Ese es el aspecto de la vida de la antigua India que merece nuestro estudio, porque no hubo nada que se le pareciera en el mundo entero, ni siquiera en Grecia o Palestina. Sé muy bien, dice Muller, que jamás podrá haber una nación de filósofos y soñadores metafísicas, y jamás debemos olvidar que, a través de toda la historia, son los pocos, no los muchos, los que graban su carácter en una nación, y tienen derecho a representarla en conjunto. ¿Qué sabemos de Grecia en la época de los filósofos jonios y eleáticos, salvo las sentencias de los 7 sabios? ¿Qué sabemos de los judíos en la época de Moisés, salvo las tradiciones conservadas en las leyes y los profetas?
son los profetas, los poetas, los legisladores y maestros, por pequeño que sea su número, quienes hablan en nombre del pueblo, y los únicos que representan destacadamente a la anónima multitud detrás de ellos, expresando los pensamientos y sentimientos de aquella. La filosofía india real, hasta en la forma embrional en que la hallamos en los Upanishads, se mantiene completamente por sí misma. Si preguntamos cuál fue la finalidad suprema de la enseñanza de los Upanishads, podemos expresarla en 3 palabras, como lo expresaran los mismos maestros máximos del Vedanta, a saber, Tatvamasi. Esto significa, tú eres eso. Eso significa lo que conocemos bajo diferentes nombres en distintos sistemas de la filosofía antigua. Es Zeus o Eleisteos, o Toon en Grecia. Es lo que Platón significaba con la idea eterna, lo que los gnósticos llaman el incognoscible, lo que yo llamo el infinito en la naturaleza. Esto es lo que en la India se llama Brahman, el ser detrás de todos los seres, el poder que emite el universo, lo sostiene y lo atrae de nuevo hacia sí. El tú. Es el infinito en el hombre, el alma, el yo, el ser detrás de cada ego humano, libre de todas las cadenas corporales, libre de pasiones, libre de todos los apegos, Atman. La expresión, tú eres eso, significa, el Atman tuyo, tu alma, tu yo es el Brahman, o, en otras palabras, el sujeto y el objeto del ser y de todo conocimiento son uno solo y el mismo. Ese es el punto esencial de lo que yo llamo religión psicológica, o teosofía, la cima suprema del pensamiento a la que la mente humana llegó, que ha encontrado distintas expresiones en diferentes religiones y filosofías, pero que en ninguna parte fue una realización tan clara y potente como en los antiguos Upanishads de la India. Pues, mientras el alma individual no se libere de la nesciencia, o de una creencia en la dualidad, toma cualquier cosa como eso. El verdadero conocimiento del yo, o el verdadero autoconocimiento, se expresa en las palabras, tú eres eso, o, yo soy Brahman, siendo la naturaleza de Brahman el conocimiento eterno e invariable. Hasta que llegue a esa etapa, el alma individual está encadenada al cuerpo, a los órganos de los sentidos o, mejor dicho, hasta la mente y sus diversas funciones. El yo, dice el filósofo Vedanta, no puede ser diferente de Brahman, porque Brahman abarca toda la realidad, y nada que realmente exista podrá, en consecuencia, ser diferente de Brahman. Segundo, el yo individual no puede concebirse como una modificación de Brahman, porque Brahman por sí no puede cambiarse, ya sea por sí, porque es uno y perfecto en sí, o por algo fuera de él, porque nada existe fuera de él. Vemos aquí que el vedantista se desplaza exactamente en el mismo estrato de pensamiento que los filósofos eleáticos de Grecia. Ellos decían, si hay un infinito, no puede haber otro, pues el otro limitaría a este, y de esa manera lo volvería finito. O, aplicándolo a Dios, los eleáticos argumentaban, si Dios ha de ser el más poderoso y el mejor, debe ser uno solo, pues si hubiera dos o más él no sería el más poderoso y el mejor. Los eleáticos continuaban su argumento monístico demostrando que este ser único e infinito no puede dividirse, de modo que algo pudiera llamarse una porción de él, porque no hay poder que pueda separar nada de él. O mejor dicho, ni siquiera puede tener partes, pues, como no tiene principio ni fin no puede tener partes, pues una parte tiene un principio y un fin. Estas ideas eleáticas, a saber, que hay y puede haber solo un ser absoluto, infinito, invariable, sin segundo, sin partes y pasiones, son las mismas que subyacen en los Upanishads y que fueron resueltas plenamente en los Vedanta Sutras. En la mayoría de las religiones del mundo antiguo, dice Müller, la relación entre el alma y Dios se representó como un retorno del alma a Dios. Un anhelo de Dios, un género de nostalgia divina, halla expresión en la mayoría de las religiones. Pero el camino que nos ha de conducir a casa, y la recepción que el alma puede esperar en casa del Padre, se representaron de modos muy distintos, en diferentes países e idiomas. Según algunos maestros religiosos, un retorno del alma a Dios es posible tras la muerte solamente. Según otros maestros religiosos, la bienaventuranza final del alma puede aleonarse incluso en esta vida. Esa bienaventuranza exige solamente conocimiento de la unidad necesaria de lo que es divino en el hombre con lo que es divino en Dios.
Los brahmanes la llaman autoconocimiento, es decir, el conocimiento de que nuestro yo verdadero, si lo hay, solo puede ser el yo que es todo en todo, y junto al cual no hay nada más. A veces, este concepto de la relación íntima entre las naturalezas humana y divina llega repentinamente, como resultado de una intuición inexplicada o de un autorrecuerdo. Sin embargo, en ocasiones parece como si la fuerza de la lógica hubiera conducido a la mente humana al mismo resultado. Si se reconociera que Dios es lo infinito de la naturaleza y el alma humana lo infinito del hombre, aparentemente se colegiría que no podrían existir dos infinitos. Los eleáticos habían atravesado claramente por una fase parecida de pensamiento en su filosofía. Si hay un infinito, decían, es uno solo, pues si hubiera dos, no podrían ser infinitos, sino que serían finito uno respecto del otro. Pero lo que existe es infinito y no puede haber otro igual. Por lo tanto, lo que existe es uno solo. Nada puede ser más definido que el monismo eleático, y con él habría sido inconcebible la admisión de un alma, lo infinito en el hombre, diferente de Dios, lo infinito en la naturaleza. En la India, la conclusión fue, que estos dos, Brahman y Atman, el espíritu, eran uno solo en su naturaleza. Los cristianos primitivos también, al menos los que se educaron en las escuelas de la filosofía neoplatónica, tenían una clara percepción de que, si el alma es de naturaleza infinita e inmortal, no puede ser otra cosa que Dios o que estar junto a Dios, pero que debe ser Dios y estar en Dios. San Pablo expresó audazmente esta misma fe o conocimiento, cuando pronunció las palabras que asustaron a muchos teólogos. En él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Si estas palabras las hubiera pronunciado otro, se las habría condenado de inmediato como panteísmo. Sin duda lo son, pero expresan la nota clave del cristianismo. La filiación divina del hombre es solo una expresión metafórica, pero originalmente se proponía encarnar la misma idea, y cuando se formuló la pregunta de cómo pudo haberse perdido la consciencia de esta filiación divina, la respuesta que el cristianismo dio fue, por el pecado, y la de los Upanishads, por avidya, por la nesciencia. Esto señala la semejanza, y al mismo tiempo la diferencia característica entre estas dos religiones. La cuestión de cómo la nesciencia se apoderó del alma humana, y le hizo imaginar que podía vivir o moverse o tener un ser verdadero en cualquier parte que no fuera Brahman, sigue tan sin contestar en la filosofía hindú como en el cristianismo, la cuestión de cómo el pecado se introdujo por primera vez en el mundo. Ambas filosofías, la del Oriente y la del Occidente, comienzan desde un punto común, a saber, de la convicción de que nuestro conocimiento ordinario es inseguro, sino completamente erróneo. Esta rebelión de la mente humana contra sí misma es el primer paso en toda filosofía. En nuestro lenguaje filosófico, podríamos expresar la misma cuestión preguntando cómo lo real se convirtió en fenoménico y cómo lo fenoménico puede convertirse nuevamente en real. O, en otras palabras, cómo lo infinito se transformó en finito, cómo lo eterno se transformó en temporal, y cómo lo temporal puede recuperar su naturaleza eterna. O, para expresarlo en lenguaje más familiar, cómo fue creado este mundo, y cómo podrá ser increado nuevamente. La nesciencia o avidya es la causa de la semejanza fenoménica. En los Upanishads, el significado de Brahman cambia. A veces, él es casi un dios objetivo, que existe separadamente del mundo. Entonces vemos que Brahman es la esencia de todas las cosas. Y el alma, sabedora de que no está más separada de esa esencia, aprende la lección suprema de toda la doctrina Vedanta, Tatvamasi. Tú eres eso, es decir, tú que por un tiempo pareciste ser algo por ti misma, eres eso, eres realmente nada aparte de la esencia divina. Conocer a Brahman es ser Brahman. Casi con las mismas palabras de los filósofos eleáticos y los místicos alemanes del siglo XIV, el vedantista arguye que sería en sí mismo una contradicción admitir que pudiera existir algo además del infinito o Brahman, que es todo en todo, y que, por lo tanto, el alma tampoco puede ser algo diferente de él, y que nunca puede reclamar una existencia separada e independiente. En segundo lugar, como Brahman ha de concebirse como perfecto y por lo tanto como invariable, el alma no puede concebirse como una modificación o un deterioro reales de Brahman.
En tercer lugar, como Brahman no tiene principio ni fin, ni puede tener parte alguna, por lo tanto el alma no puede ser parte de Brahman, sino que la totalidad de Brahman debe estar presente en cada alma individual. Esto es igual a la enseñanza de Platino, quien sostenía con igual coherencia que el ser verdadero está totalmente presente en cada parte del universo. La filosofía Vedanta se apoya en la convicción fundamental de que el alma y el ser absoluto o Brahman son uno solo en su esencia. El principio fundamental de la filosofía Vedanta es que, en realidad no existe ni puede existir nada salvo Brahman, que Brahman es todo. En la India, como en cualquier otra parte, el hombre imagina el principio que, en su carácter individual, corporal y espiritual, es algo que existe, y que todos los objetos del mundo externo también existen como objetos. La filosofía idealista eliminó este viejo prejuicio mundial más cabalmente en la India que en cualquier otra parte. La nesciencia, al crear la división entre el alma individual y Brahman, solo puede eliminarla la ciencia o el conocimiento, y este conocimiento, o vidya, lo imparte el Vedanta, que muestra que todo nuestro conocimiento ordinario es simplemente el resultado de la ignorancia o nesciencia, es incierto, engañoso y perecedero, o como deberíamos decir, es fenoménico, relativo y condicionado. El conocimiento verdadero, o el conocimiento completo, no puede ganarlo la percepción sensoria ni la inferencia. Según el vedantista ortodoxo, solo Sruti, o lo que se llama la revelación, puede impartir ese conocimiento y quitar la nesciencia que es innata en la naturaleza humana. Del Brahman superior nada puede predicarse salvo que es, y que a través de nuestra nesciencia, parece ser esto o aquello. Cuando a un gran sabio indio le pidieron que describiera a Brahman, simplemente permaneció en silencio. Esa fue su respuesta. Cuando se dice que Brahman es, eso significa al mismo tiempo que Brahman no es. Es decir, que Brahman no es nada de lo que se supone que existe en nuestras percepciones sensorias. Sea lo que fuere lo que pensemos de esta filosofía, dice Müller, no podemos negar su audacia metafísica y su coherencia lógica. Si Brahman es todo en todo, el uno sin segundo no puede decirse que exista nada que no sea Brahman. No hay cabida para nada fuera de lo infinito y lo universal, ni hay cabida para dos infinitos, para el infinito en la naturaleza y el infinito en el hombre. Hay, y puede haber un solo infinito, un solo Brahman. Este es el principio y el fin del Vedanta. Lo que a menudo se ha citado como el resumen más breve del Vedanta en un par de líneas, representa al Vedanta de Sankara, un comentarista e intérprete del Vedanta. Brahma es verdadero, el mundo es falso. El alma es Brahma y nada más. Este es realmente un resumen muy perfecto. Significa, lo que existe verdadera y realmente es Brahman, el único ser absoluto. El mundo es falso, o más bien no es lo que parece ser. O sea, todo lo que los sentidos nos presentan es fenoménico y relativo, y no puede ser otra cosa. Asimismo, el alma, o más bien el alma de todo hombre, en realidad no es sino Brahman. En relación con la cuestión del origen del mundo, dos famosos comentaristas del Vedanta, Sankara y Ramanuja, difieren, sosteniendo Ramanuja la teoría de la evolución, y Sankara la teoría de la ilusión. Es importantísimo observar que el vedantista no va tan lejos como ciertos filósofos budistas que consideran al mundo como simplemente nada. No, su mundo es real, solo que no es, o que parece ser. Sankara reclama para el mundo fenoménico una realidad suficiente para todos los fines prácticos, suficiente para determinar nuestra vida práctica, nuestras obligaciones morales. Hay un velo. Pero la filosofía Vedanta nos enseña que la luz eterna detrás de aquel podrá ser percibida siempre más o menos oscuramente o más o menos claramente, a través del conocimiento filosófico. Podrá ser percibida porque, en realidad, está siempre allí. Tal vez parezca extraño hallar los resultados de la filosofía de Kant y sus adherentes adelantada de esta manera bajo diversas expresiones en los Upanishads y en la filosofía Vedanta de la antigua India. En los capítulos sobre el Logos y sobre la teosofía cristiana, Max Müller dice que la religión es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo finito y lo infinito.
En verdad, puede decirse que los fundadores de las religiones del mundo han sido todos constructores de puentes. Tan pronto como se reconoció la existencia del más allá, de un cielo sobre la tierra, de poderes por encima y por debajo de nosotros, pareció fijarse un gran abismo entre lo que recibía varios nombres, lo terreno y lo celestial, lo material y lo espiritual, lo fenoménico y lo nouménico, o mejor de todo, el mundo visible y el mundo invisible, y el objeto principal de la religión fue unir estos dos mundos nuevamente, ya sea mediante las bóvedas de la esperanza y el temor, o las férreas cadenas de los silogismos lógicos. La idea del logos representaba precisamente este puente. Asumió formas muy variadas que expresaban el primer pensamiento divino, y luego se personificaron y transformaron en el Hijo de Dios, encarnado en la tierra. Además, esta idea reunió en torno de ella los elementos mitológicos de las religiones antiguas. Entre los pensadores modernos, el célebre psicólogo profesor William James está más cerca que todos de las ideas de la teosofía de Max Muller. En el último capítulo de su libro Las variedades de la experiencia religiosa, el profesor James dice: los dioses guerreros y las fórmulas de las diversas religiones se anulan en realidad unos a otros, pero hay cierta liberación uniforme en la que todas las religiones parecen encontrarse. Esta es la liberación del alma. El hombre toma conciencia de que su parte superior es limítrofe y continua con una más de la misma calidad que funciona en el universo fuera de él, y con la que puede mantenerse en contacto operativo, de modo que salte por la borda y se salve cuando todo su ser interior se despedazó en el naufragio. ¿Cuál es la verdad objetiva del contenido de las experiencias religiosas? ¿Ese más es meramente una idea nuestra, o existe realmente? ¿Y de qué forma debemos concebir esa unión con ella de la que los genios religiosos están tan convencidos? Es al responder a estas preguntas que las diversas teologías cumplen su trabajo teórico y sus divergencias se ponen más en evidencia. Todas concuerdan en que ese más existe realmente, aunque algunas de ellas sostienen que existe en forma de un dios personal o de dioses personales, mientras otras se contentan con concebirlo como una corriente de tendencia ideal, y sus diferencias especulativas aparecen más claramente cuando tratan sobre la experiencia de la unión. Sobre esta cuestión, el panteísmo y el teísmo, la naturaleza y el segundo nacimiento, las obras y la gracia y el karma, la inmortalidad y la reencarnación, mantienen inveteradas disputas. Yo propuse la idea, dice el profesor James, de que una ciencia imparcial de las religiones podría entresacar de sus discrepancias un cuerpo común de doctrina que también podría formularlo en términos que no sería menester que la ciencia física los objetara. Y dije que esto, la ciencia de las religiones, lo podría adoptar como su hipótesis conciliatoria, y recomendarlo como creencia general. Permitidme proponer, como hipótesis, que sea lo que fuere en su aspecto más distante, el más con el que en la experiencia religiosa nos sentimos conectados es en su aspecto más cercano, la continuación subconsciente de nuestra vida consciente. La persona consciente es continua con un yo más vasto. Me parece que los límites más distantes de nuestro ser se hunden en una dimensión de la existencia completamente distinta del mundo sensible y meramente comprensible. Denominad la región mística, o región sobrenatural, o lo que decidáis, pertenecemos a ella en un sentido más íntimo que en el que pertenecemos al mundo visible, pues pertenecemos en el sentido más íntimo donde quiera que pertenezcan nuestros ideales. La comunión con este mundo invisible es un proceso real con resultados reales. Todas las raíces de la vida religiosa y su centro debemos buscarlas en los estados místicos de la consciencia. ¿Qué es, pues, la mística? Volviendo a la terminología establecida en los capítulos anteriores, podemos decir que los estados místicos de la consciencia se conectan con la cognición bajo condiciones de consciencia expandida. Hasta épocas muy recientes, la psicología científica rehusaba reconocer la realidad de la experiencia mística y consideraba a todos los estados místicos como condiciones patológicas y enfermizas de la consciencia ordinaria.
Muchos psicólogos positivistas sostienen aún esta opinión, mezclando en un solo bloque los estados místicos reales, las perversiones pseudomísticas del estado ordinario, los estados puramente psicopáticos y el engaño más o menos consciente. Naturalmente, esto no ayuda a entender correctamente la cuestión. Por lo tanto, antes de seguir más adelante, debemos establecer los medios por los que podremos separar los estados místicos reales. El profesor James brinda ciertos criterios para distinguir los estados místicos: inexpresabilidad en palabras, intuitividad, cualidad involuntaria, etc. Pero él mismo señala que todas estas características pertenecen también a los estados emocionales ordinarios. Y no define exactamente qué constituye la diferencia entre estados místicos y estados emocionales, que en realidad se aproximan mucho a aquellos en su carácter. Si consideramos a los estados místicos como cognición mediante consciencia expandida, podemos adelantar criterios muy claros para discernirlos y entresacarlos del conjunto general de la experiencia psicológica. 1. Los estados místicos dan conocimiento que nada más puede darlo. 2. Los estados místicos dan conocimiento del mundo real con todos sus atributos. 3. Los estados místicos de los hombres pertenecientes a diferentes épocas y pueblos muestran asombrosa semejanza, y, a veces, completa identidad. 4. Los resultados de la experiencia mística son totalmente ilógicos desde nuestro punto de vista corriente. Son superlógicos, o sea, el tertium organum, que es precisamente la clave de la experiencia mística, es plenamente aplicable a ellos. Esto último es especialmente importante. La ilogicidad de los resultados de la experiencia mística hizo que la ciencia los repudiara. Ahora hemos establecido que la ilogicidad, desde nuestro punto de vista, es la condición necesaria para conocer la verdad o el mundo real. Esto no significa que todo lo ilógico sea verdadero o real, sino que ciertamente significa que todo lo verdadero y real es, desde nuestro punto de vista, ilógico. Hemos establecido el hecho de que con nuestra lógica es imposible acercarse a la verdad, y también hemos establecido la posibilidad de un nuevo instrumento del pensamiento que ayuda a penetrar en regiones hasta ahora inaccesibles. Indudablemente, el conocimiento de la necesidad de tener semejante instrumento del pensamiento existió hace muchísimo tiempo, pues, ¿qué es la fórmula, tatuán más, sino el axioma fundamental de la lógica superior? Tú eres, eso significa, tú eres tanto tú como no tú y corresponde a la fórmula superlógica. A es tanto A como no A. Si examinamos las antiguas escrituras desde este punto de vista, entenderemos que sus autores buscaban una nueva lógica, y no se contentaban con la lógica de las cosas del mundo fenoménico. Entonces entenderemos la aparente ilogicidad de los antiguos sistemas filosóficos, que parecían construir para ellos mismos un mundo ideal en lugar del existente. Precisamente, en estas construcciones de un mundo ideal es que a menudo se ocultan los sistemas de la lógica superior. Uno de esos intentos no entendidos para construir un sistema de lógica superior, para dar un instrumento exacto de pensamiento que penetrara más allá de los límites del mundo visible, es el Tratado de Plotino sobre la belleza inteligible. Describiendo al cielo y a los dioses, Plotino dice: todos los dioses son venerables y bellos, y su belleza es inmensa. Sin embargo, ¿qué otra cosa es esta sino el intelecto a través del cual ellos son así y porque el intelecto se dinamiza en ellos de manera tan grande que los torna visibles mediante su luz? Pues ellos no son bellos por sus cuerpos. Pues los dioses que tienen cuerpos no derivan de ellos su subsistencia como tales. Pues no son una vez sabios y otra carentes de sabiduría, sino que son siempre sabios, en un intelecto impasible, estable y puro. De modo parecido, conocen todas las cosas, por providencia, no los asuntos humanos sino los suyos propios, que son divinos, y tal como el intelecto los ve, para todas las cosas hay cielo, y allí la tierra es cielo, como también lo son el mar, los animales, las plantas y los hombres. De modo parecido, los dioses que el cielo contiene no piensan que los hombres no merezcan su consideración, o cualquier otra cosa que haya allí, porque allí todo es divino.
y ellos ocupan y llenan sin cesar esa región bienaventurada. Pues a la vida que hay allí no la acompaña el trabajo, y la verdad, como dice Platón en Fedro, es su generadora, y alimento, su esencia y nodriza. De modo parecido, ven todas las cosas, no aquellas en las que está presente la generación sino la esencia. Y se perciben en otras. Pues allí todas las cosas son diáfanas. Y nada es oscuro y resistente, sino que todo es patente para todos interna y cabalmente. Pues la luz se encuentra por doquier con la luz. Pues cada cosa contiene a todas las cosas en sí misma, y asimismo ve a todas las cosas en otra. De modo que todas las cosas están por doquier, y todo es todo. De modo parecido, cada cosa es todo. Y el esplendor es allí infinito. Pues allí todo es grande, puesto que hasta lo que es pequeño es grande. También el sol que está allí es todas las estrellas, y asimismo cada estrella es el sol y todas las estrellas. Sin embargo, en cada uno predomina una propiedad diferente, pero al mismo tiempo todas las cosas son visibles en cada una. De modo parecido, el movimiento es allí puro, pues el movimiento no es confundido por el móvil diferente de él. Tampoco la permanencia sufre cambio de su naturaleza, porque no se mezcla con lo inestable. Y allí lo bello es bello, porque no subsiste en la belleza, como en un sujeto. Allí también cada cosa está establecida, no como en tierra extranjera, sino que el asiento de cada cosa es aquello que cada cosa es, tampoco la cosa misma es diferente del lugar en el que subsiste. Pues su sujeto es el intelecto, y ella misma es intelecto, pero allí cada parte procede siempre del todo, y es al mismo tiempo cada parte y el todo. Pues aparece en realidad como una parte, pero quien tenga vista aguda la verá como un todo, de modo parecido, allí no hay cansancio de la visión, ni plenitud alguna de la percepción que ponga fin a la intuición. Pues allí no hay vacío alguno que cuando se llene pueda hacer que la energía visiva cese, ni esto es una cosa y aquello otra, como para hacer que una parte de una cosa no sea amigable con la de otra. Y eso, el conocimiento, que allí es insaciable lo es porque su plenitud nunca le hace menospreciar aquello que lo llena. Pues viéndolo ve más abundantemente, y percibiendo que los objetos de su percepción son infinitos, sigue a su propia naturaleza en contemplación incesante, y allí la vida es sabiduría. Una sabiduría no obtenida mediante proceso racional, pues su totalidad existió siempre, y en ningún aspecto fue deficiente como para necesitar investigar, sino que es la sabiduría primera, y no deriva de otra. Sorprendentemente afín a Plotino es Jacobo Boehme, quien era un zapatero común del pueblo alemán de Görlitz a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII y quien dejó toda una serie de escritos notables en los que describió el conocimiento que le sobrevino en momentos de iluminación. Su primera iluminación ocurrió en 1600, cuando tenía 25 años de edad. Un día, estando sentado en su habitación, su vista reparó en un bruñido plato de peltre, que reflejaba el brillo solar con esplendor tan maravilloso que cayó en éxtasis interior, y le pareció como si a la sazón pudiera contemplar los principios y la base más profunda de las cosas. Creyó que eso era solo fantasía, y a fin de desterrarla de su mente salió al jardín. Pero allí notó que observaba el corazón mismo de las cosas, las mismas hierbas y el césped, y que la naturaleza real armonizaba con lo que viera interiormente. De esto no dijo nada a nadie, pero oró y agradeció a Dios en silencio. De esta primera iluminación, Hartmann, el biógrafo de Boehme, dice que por ella o de ella aprendió a conocer la base más recóndita de la naturaleza, y adquirió la capacidad para ver de allí en adelante con los ojos del alma dentro del corazón de todas las cosas, facultad esta que se mantuvo en él hasta en su estado normal. Hacia el año 1600, la luz divina le circundó nuevamente y le colmó de conocimiento celestial. Y esto de modo tal que, al salir al campo y detenerse ante la puerta de Neisse, el Görlitz, se sentó y, al contemplar las hierbas y los pastos del campo fue esa luz interior, intuyó sus esencias, uso y propiedades, que se le revelaron mediante sus lineamientos, figuras y rúbricas. De manera parecida, observó la creación toda y, a partir de esa base revelacional, escribió de allí en adelante su libro de Signatura Rerum.
Cuando aquellos misterios se revelaron a su entendimiento, experimentó gran gozo, pero regresó a su hogar, cuidó de su familia y vivió en gran paz y silencio, sin confiar a nadie estos prodigios que le sobrevinieron, hasta que en el año 1610, al introducirse de nuevo en la luz, y para que los misterios que se le revelaban no siguieran de largo como una corriente, y más bien como una recordación que con el propósito de publicación alguna, escribió su primer libro Aurora, o El Rojo de la Mañana. En 1600, la primera iluminación no fue completa. 10 años más tarde, en 1610, tuvo otra notable experiencia interior. Lo que antes viera tan solo caótica y fragmentariamente, y en aisladas vislumbres, lo contempló a la sazón como una totalidad coherente y con perfiles más claros. Cuando tuvo lugar su tercera iluminación, lo que en visiones anteriores le pareciera caótico y variado, lo reconoció a la sazón como unidad, como un arpa de muchas cuerdas, de la que cada cuerda es un instrumento separado, mientras que la totalidad es una sola arpa. Reconoció entonces el orden divino de la naturaleza, y como del tronco del árbol de la vida brotaron distintas ramas, con hojas, flores y frutos múltiples, y se sintió acuciado para escribir lo que viera y conservar esas constancias. Él mismo habla así de su iluminación final y completa. Se abrió la puerta para mí y en un cuarto de hora vi y conocí más que si hubiera estado muchos años juntos en una universidad. Me admiré muchísimo de ello y de inmediato volví mi oración hacia Dios por eso. Pues vi y conocí al ser de todos los seres, la textura y el abismo de la generación eterna de la Santa Trinidad, el descenso y el origen del mundo y de todas las criaturas a través de la sabiduría divina, y vi y conocí toda la esencia operativa, en el mal y el bien, y el origen y la existencia de cada uno de ellos. Y de modo parecido, como las prolíficas entrañas de la eternidad los dieron a luz. De modo que no solo me maravillé muchísimo de ello, sino que también me regocijé muchísimo. Boehme, dice en uno de sus escritos, describiendo sus iluminaciones: de repente, mi espíritu se abrió paso, hasta el origen más recóndito de la génesis de la deidad, y allí el amor me abrazó como un novio abraza a su amada novia. Pero la grandeza del triunfo que existió en el espíritu no puedo expresarlo hablando ni escribiendo. Tampoco se lo puede comparar con nada, salvo con aquello en que la vida se genera en medio de la muerte, y semeja la resurrección de los muertos. Bajo esta luz, mi espíritu vio súbitamente a través de todas las criaturas, y en y por todas ellas, hasta en las hierbas y el pasto, conoció a Dios, quién es, cómo es, y cuál es su voluntad. Y de pronto, bajo esa luz, por un poderoso impulso, mi voluntad se puso a describir al ser de Dios. Pero porque no pude a la sazón aprehender los profundísimos orígenes de Dios en su ser y abarcarlos en mi razón, pasaron casi 12 años antes de que yo recibiera la comprensión exacta de aquello. Y me ocurrió lo que a un arbolillo al que se planta en el suelo, y al principio es joven y tierno y de floreciente apariencia, en especial si crece lozano. Pero no da fruto, y aunque echa flores, éstas se caen. Asimismo, soplan sobre él muchos cierzos, escarchas y nieves antes de que se desarrolle y dé fruto. Los libros de Boehme están colmados de asombro ante los misterios que le fueron revelados. Yo era tan simple respecto de los misterios ocultos, escribe, como el más humilde de todos. Pero mi Virgen de las Maravillas de Dios me enseñó, para que yo deba escribir acerca de sus prodigios. Aunque en realidad mi propósito es escribir esto como un recordatorio para mí mismo. No soy yo, el yo que yo soy, dice, el que conoce esas cosas, sino que Dios las conoce en mí. Si contempláis nuestro yo y el mundo externo, y lo que allí tiene lugar, descubriréis que, con respecto a vuestro ser externo, sois ese mundo externo. Sus diálogos entre un discípulo y su maestro son notables. Ha de entenderse por discípulo y maestro a la consciencia inferior y superior del hombre. El discípulo dijo a su maestro: Señor, ¿cómo puedo llegar a la vida supersensible para ver a Dios y oír a Dios hablar? El maestro respondió: Hijo, cuando puedas arrojarte dentro de eso, donde ninguna criatura habita, aunque sea por un momento, entonces oirás lo que Dios habla. Discípulo: ¿aquello donde ninguna criatura habita, está muy cerca o está lejos? Maestro:
está en ti. Y si por un momento, hijo mío, puedes hacer cesar todos tus pensamientos y deseos, entonces oirás las inefables palabras de Dios. Discípulo. ¿Cómo podré oírle hablar cuando yo aquiete mis pensamientos y deseos? Maestro. Cuando aquietes los pensamientos del yo y los deseos del yo. Cuando tu intelecto y tu voluntad estén quietos y pasivos ante las expresiones del Verbo y Espíritu eternos. Y cuando tu alma vuele por encima de lo que es temporal, con los sentidos externos y la imaginación, cerrados por una santa abstracción, entonces se revelarán en ti la audición, la visión y el habla eternos, y así Dios oye y ve a través de ti, siendo ahora el órgano de su espíritu, y así Dios habla en ti, y musita a tu espíritu, y tu espíritu oye su voz. Por lo tanto, eres bendito si puedes aquietar tus propios pensamientos y deseos, y detener la rueda de tu imaginación y tus sentidos, puesto que nada que no sea lo que tú oyes y deseas te estorbe, por ello no ves ni oyes a Dios. Discípulo. Amado Maestro, no puedo soportar más que algo me distraiga. ¿Cómo podré hallar el camino más próximo a ello? Maestro. Donde el camino es más arduo, recórrelo, y lo que el mundo desecha, álzalo. Y lo que el mundo hace, no lo hagas. Más bien, en todas las cosas marcha en sentido contrario al mundo. De ese modo, llegas al camino más próximo a lo que estás buscando. Discípulo. ¿Cómo puedo llegar a la unidad de la voluntad, y cómo ingresar en la unidad de la visión? Maestro. Observa lo que digo. El ojo derecho mira delante de ti en la eternidad. El ojo izquierdo mira detrás de ti en el tiempo. Si ahora sufres porque estás mirando siempre en la naturaleza, y en las cosas del tiempo, será imposible que llegues a la unidad, lo cual tú lo deseas. Recuerda esto, y vigila. No consientas que tu mente ingrese ni se llene con lo que está fuera de ti. Tampoco mires detrás de ti, que tu ojo izquierdo no te engañe fabricándote continuamente una representación tras otra, y agitando de ese modo un ferviente anhelo de propiedad personal. Más bien deja que tu ojo derecho mande a tu ojo izquierdo, pero nunca llegarás a la unidad de la visión o a la uniformidad de la voluntad, salvo, introduciendo el ojo del tiempo en el ojo de la eternidad, y descendiendo luego por medio de estos unidos a través de la luz de Dios dentro de la luz de la naturaleza. El tercer diálogo es entre Junio, un estudiante, y Teóforo, su maestro, respecto al cielo y al infierno. El estudiante preguntó a su maestro: ¿dónde va el alma cuando el cuerpo muere? Su maestro le contestó: no es necesario que vaya a lugar alguno. ¿Cómo que no? Dijo el inquisitivo Junio: al morir, el alma no debe abandonar al cuerpo e ir al cielo o al infierno. No es menester que vaya, replicó el venerable Teóforo, el alma tiene el cielo y el infierno dentro de ella antes, tal como está escrito, y según se manifieste en ella uno de los dos, el cielo o el infierno, allí está el alma. Los extractos aquí citados bastan para indicar el carácter de los escritos de un zapatero sin educación, proveniente de un pueblito provinciano de la Alemania de los siglos XVI al XVII. Boheme es notable por la pronunciada intelectualidad de sus comprehensiones, aunque en ellas el elemento moral es también muy fuerte. En el libro ya mencionado, The Varieties of Religious Experience, el profesor William James se detiene con gran atención en la mística cristiana, que contribuyó muchísimo al establecimiento del aspecto cognoscitivo de la mística. De él tomó la descripción de las experiencias místicas de ciertos santos cristianos. Un día, San Ignacio le confesó al padre Laínez que una sola hora de meditación en Manresa le había enseñado más verdad sobre las cosas celestiales que todas las enseñanzas juntas de todos los doctores que pudieran haberle enseñado. Un día, estando en oración, en los escalones del coro de la iglesia dominica, vio claramente el plan de la sabiduría divina en la creación del mundo. En otra ocasión, durante una procesión, su espíritu se extasió en Dios, y le fue dado contemplar, en forma e imágenes adaptadas al débil entendimiento de un habitante de esta tierra, el profundo misterio de la Santa Trinidad. Esta última visión inundó con tal dulzura su corazón que, en ocasiones posteriores, el solo recordarla le hacía derramar abundantes lágrimas. De modo parecido ocurrió con Santa Teresa, quien escribe:
Un día, estando en oración, me fue concedido percibir en un solo instante cómo se ven y contienen todas las cosas en Dios. No las percibí en su forma propia, pero no obstante la visión que tuve de ellas fue de soberana claridad, y permaneció vividamente grabada en mi alma. Es una de las más señaladas de todas las gracias que el Señor me ha concedido. La visión fue tan sutil y delicada que el entendimiento no puede captarla. Ella sigue diciendo que fue como si la deidad fuera un diamante enorme y soberanamente límpido, en el que todas nuestras acciones estaban contenidas de tal modo que la plena pecaminosidad de éstas se patentizaba como nunca antes. Otro día, ella relata: nuestro Señor me hizo comprender de qué modo es que un solo Dios puede estar en tres personas. Me lo hizo ver tan claramente que quedé tan extremadamente sorprendida como consolada, y ahora, cuando pienso en la Santa Trinidad, o oigo hablar de ella, entiendo cómo las tres personas forman un solo Dios y experimento una felicidad inefable. El profesor James señala que la mística cristiana está muy próxima a los Upanishads y al Vedanta. La principal fuente de la mística cristiana es Dionisio el Areopagita, quien describe a la verdad absoluta mediante negativas exclusivamente. La causa de todas las cosas no es el alma ni el intelecto. Tampoco tiene imaginación, opinión, razón o inteligencia. Tampoco es razón ni inteligencia, ni se la habla ni piensa. No es número ni orden, ni magnitud, ni pequeñez, ni igualdad, ni desigualdad, ni semejanza, ni disimilitud. No está de pie, ni se mueve, ni reposa, no es esencia, ni eternidad, ni tiempo. Ni siquiera le pertenece el contacto intelectual. No es ciencia ni verdad, no es siquiera realeza ni sabiduría. No es uno. No es unidad, no es divinidad o bondad. Ni siquiera es espíritu como lo conocemos nosotros. Los escritos de los místicos de la Iglesia Ortodoxa están reunidos en libros, llamados Filocalia, que abarcan 5 grandes tomos, de difícil lectura. He tomado unos pocos ejemplos de mística profunda y sutil del libro Superconsciousness and Wise Attainment, de M.V. Lodizensky, quien estudió Filocalia y encontró allí notables ejemplos de pensamiento filosófico. Dice Agua Doroteus, siglo VII. Imaginad un círculo, con su centro en el medio, y radios o rayos que salen de este centro. Cuanto más viajen estos radios desde el centro, más divergentes y distantes se tornan uno del otro. Y en el otro extremo, cuanto más cerca estén del centro, más se aproximan uno al otro. Imaginad ahora que este círculo es el mundo, que su medio mismo es Dios, y que las líneas rectas, radios, que salen del centro hacia la circunferencia, o que van de la circunferencia hacia el centro, son los senderos de las vidas de los hombres. Y aquí también, cuanto más lejos los santos penetran dentro del círculo hacia su medio, deseando acercarse a Dios, más cerca, según la profundidad de esta penetración, llegan a Dios y uno del otro. Entended de modo parecido respecto a salir del centro. Cuanto más se retiran de Dios, en la misma medida, más se retiran uno del otro, y en la medida en que se retiran uno del otro, así se retiran de Dios. Tal es también la propiedad del amor. En la medida en que nos retiremos y no amemos a Dios, cada uno de nosotros está también lejos de su prójimo. Pero si amamos a Dios, entonces en la medida en que nos aproximamos a Dios en nuestro amor hacia Él, nos unimos en amor con nuestros prójimos. Y en la medida en que estamos unidos con nuestros prójimos, así nos unimos con Dios también. Superconsciousness, página 266. Filocalia, tomo segundo, página 617. Oíd ahora, dice San Isaac de Siria, siglo VI, cómo un hombre se sutiliza, adquiere lo que es del espíritu y, en su vida, se vuelve afín a los poderes invisibles, cuando la visión se remontó por encima de las cosas terrenas y los cuidados de los hechos terrenos, cuando empieza a poner a prueba sus pensamientos sobre lo que está dentro, oculto a los ojos, cuando se proyecta hacia lo alto, y la fe la conduce en su preocupación por la vida venidera, en su anhelo por lo que nos prometieron, y en su búsqueda de misterios ocultos, entonces la fe misma consume este conocimiento y se transforma. De esta manera, el conocimiento nace de nuevo, volviéndose enteramente del espíritu.
Entonces, puede remontarse en alas introduciéndose en las regiones de los espíritus incorpóreos, puede tocar las profundidades del mar intangible, representando en la mente los actos maravillosos del gobierno divino en las naturalezas de los seres pensantes y sensibles, y puede salir en busca de misterios espirituales que una mente simple y sutil puede comprender. Entonces, los sentidos interiores despiertan ante el hecho espiritual, tal como serán en la vida inmortal e imperecedera. Porque, incluso en este mundo, experimentó, por decirlo así en secreto, una resurrección mental, como prenda verdadera de la resurrección general. Superconsciousness, página 370. Filocalia, tomo segundo, página 658. Cuando la gracia del Espíritu Santo, dice Maxim Kapsokalivit, desciende en alguien, no le muestra nada de las cosas ordinarias de este mundo sensible, sino que le hace ver cosas que nunca vio ni imaginó. Entonces, la mente de ese hombre aprende del Espíritu Santo los altos y ocultos misterios que, según el divino Paulo, ni el ojo humano puede entender, ni la razón humana comprender sin ayuda. Primera de Corintios 2, 9. Y para que entendáis cómo los ve nuestra mente, reflexionad sobre lo que os diré. La cera, cuando está lejos del fuego, es dura, y es posible manipularla y retenerla. Pero tan pronto se la arroja al fuego se derrite de inmediato, y en ese fuego se enciende y quema. Así todo se convierte en luz, y todo termina en medio de llamas. Lo mismo ocurre con la mente humana. Cuando está sola, desconectada de Dios, comprende del modo habitual todo lo que la rodea, según sus poderes. Pero cuando se acerca al fuego divino y al Espíritu Santo, el fuego divino la envuelve totalmente y se convierte totalmente en luz y, así, quemándose en la llama del Espíritu Santo, se esparce en pensamientos divinos. Entonces, en medio del fuego divino, le es imposible pensar en sus propios asuntos y deseos. Superconsciousness, página 370. Filocalia, tomo V, página 475. San Basilio el Grande dice sobre la revelación divina. El resplandor relampagueante de la belleza divina es totalmente inefable e indescriptible. Ninguna palabra puede expresarlo, ningún oído captarlo. Si nombramos al brillo del día, a la luz de la luna o al resplandor del sol, ninguno de estos es digno de compararse con el resplandor de la luz verdadera y, en comparación está más apartado de esta que la noche más profunda o la oscuridad más terrible lo está del brillo del mediodía. Cuando esta belleza, invisible para los ojos corporales y aprendida solo por el alma y el pensamiento, iluminó a algunos santos, traspasándolos con un insoportable anhelo de ver la belleza divina eternamente duradera, entonces la vida actual les repugnó y la soportaron como pesadas cadenas. Superconsciousness, página 372. Filocalia, tomo 5. Te diré una extraña palabra, dice Santeognis, no te sorprendas. Hay un sacramento oculto que tiene lugar entre Dios y el alma. Esto le ocurre a quienes alcanzaron la medida suprema de pureza perfecta de amor y fe, cuando un hombre, completamente transformado, se une incesantemente con Dios, como si fuera de Él, a través de la oración y la contemplación. Superconsciousness, página 381. Filocalia, tomo 3, página 396. Algunos pasajes de los escritos de Clemente de Alejandría, siglo II, son extremadamente interesantes. La pintura tiene visos de observar todo el campo de visión en las escenas que se representan, pero da una descripción falsa de lo que se ve, según las reglas del arte, empleando los signos que resultan de la incidencia de las líneas de la visión. Por este medio se preservan los puntos superiores e inferiores de lo que se ve, y los que están en medio, y algunos objetos aparecen como en primer plano, y otros en segundo plano, y otros de algún otro modo, sobre la superficie lisa y nivelada. De igual manera también los filósofos copian la verdad, siguiendo la modalidad de la pintura. Clemente de Alejandría señala aquí un aspecto importantísimo de la verdad, a saber, la imposibilidad de expresarla en palabras, y el carácter condicional de todos los sistemas y formulaciones filosóficos.
Su idea es que, dialécticamente, la verdad se representa solo en perspectiva, o sea, inevitablemente de forma distorsionada. Cuánto tiempo y trabajo se ahorrarían, y de cuánto sufrimiento inútil se libraría la humanidad si pudiera entender el simple hecho de que la verdad no puede expresarse en nuestro lenguaje. Entonces, los hombres cesarían de pensar que poseen la verdad, cesarían de obligar a los demás a que acepten su verdad a cualquier costa. Entonces, pensarían que los demás pueden aproximarse a la verdad desde otro lado, tal como ellos se aproximan a ella desde el suyo propio. Cuántos argumentos, cuántos conflictos religiosos, cuánta coerción del pensamiento de los demás serían innecesarios e imposibles si los hombres comprendieran que ninguno tiene la verdad, sino que todos la están buscando, cada cual a su modo. Las ideas de Clemente de Alejandría acerca de Dios son interesantísimas. Son muy parecidas a las del Vedanta y especialmente a las de los filósofos chinos. El discurso que se refiere a Dios es muy difícil de manejar. Pues, atendiendo a que el primer principio de todo es difícil de averiguar, el principio absolutamente primero y más viejo, que es la causa de todas las otras cosas que existen y han existido, es difícil de exponer. Pues, ¿cómo podrá expresarse lo que no tiene género, diferencia, especie, individuo ni número? Y que no es un acontecimiento ni aquello a lo cual un acontecimiento le sucede. Nadie puede expresar a él totalmente, pues, teniendo en cuenta su grandeza. Él se clasifica como el todo y es el Padre del universo. Tampoco ha de predicarse parte alguna de él, pues el uno es indivisible, y por tanto es también infinito, no considerado con referencia a la inescrutabilidad, sino con referencia a que existe sin dimensiones y no tiene límite. Y, por tanto, no tiene forma ni nombre. Y si nosotros lo denominamos, no lo hacemos con propiedad, denominándolo ya sea el uno, el bueno, la mente, el ser absoluto, Padre, Dios, Creador, o Señor. Nosotros hablamos no como si suministráramos su nombre, sino que por necesidad usamos nombres buenos, a fin de que la mente los tenga como puntos de apoyo, para no errar en otros aspectos. Entre los filósofos místicos chinos, llaman nuestra atención Lao Tse, siglo VI a.C., y Chuang-Tze, siglo IV a.C., debido a la claridad de su pensamiento y la extraordinaria sencillez con que expresan las más profundas doctrinas del idealismo. Sentencias de Lao Tse. El Tao que puede expresarse en palabras, no es el Tao eterno. El nombre que puede pronunciarse no es su nombre eterno. Tao elude al sentido de la vista, y por tanto se llama incoloro. Elude al sentido del oído, y por tanto se llama insonoro. Elude al sentido del tacto, y por tanto se llama incorpóreo. Estas tres cualidades no pueden aprehenderse, y por ende pueden fundirse en unidad. Incesante en la acción, no puede denominársele, pero retorna nuevamente a la nada. Podemos llamarlo la forma de lo informe, la imagen de lo sin imagen, lo fugaz y lo indeterminable. Hay algo caótico, pero completo, que existió antes que el cielo y la tierra. Oh, cuán quieto e informe es, estando solo sin cambiar, llegando a todas partes sin sufrir daño. No conozco su nombre. Para designarlo lo llamo Tao. Esforzándome en describirlo lo llamo grande. Siendo grande, pasa. Pasando, se vuelve remoto. Habiéndose vuelto remoto, retorna. La ley de Tao es su propia espontaneidad. Tao, en su aspecto inmutable, no tiene nombre. Las potentísimas manifestaciones de fuerza activa fluyen solamente de Tao. Como existe en el mundo, Tao se parece a los grandes ríos y mares que reciben las corrientes de los valles. El gran Tao es omnipenetrante. Puede estar, a la vez, a la derecha y a la izquierda. Tao es un gran cuadrado sin ángulos, un gran sonido que no se puede oír, una gran imagen sin forma. Tao produjo la unidad produjo a la dualidad produjo a la Trinidad, y la Trinidad produjo todos los objetos que existen. Quien actúa de acuerdo con Tao se unifica con Tao. Todo el mundo dice que mi Tao es grande, pero distinto de otras doctrinas. Si tuviera esta semejanza, hace tiempo que se hubiera conocido su pequeñez. El sabio atiende a lo interior y no a lo exterior. Rechaza lo objetivo y retiene lo subjetivo.
El sabio se ocupa de la inacción y transmite instrucción sin palabras. ¿Quién hay que pueda hacer que el agua barrosa sea clara? Pero si se le permite aquietarse, gradualmente se aclarará por sí sola. ¿Quién hay que pueda asegurar un estado de reposo absoluto? Pero, déjese correr al tiempo, y el estado de reposo surgirá gradualmente. Tao está eternamente inactivo. Sin embargo, nada deja sin hacer. Perseguir la erudición libresca produce incremento diario, o sea incremento del conocimiento. La práctica del Tao produce pérdida diaria, o sea, pérdida de la ignorancia. Repite esta pérdida una y otra vez, y llegarás a la inacción. Practica la inacción, y nada hay que no puedan hacerse. Practica la inacción, ocúpate en no hacer nada, deja que las cosas tomen su curso natural, y no interfieras. Todas las cosas de la naturaleza trabajan silenciosamente. Entre la humanidad, el reconocimiento de la belleza como tal implica la idea de fealdad, y el reconocimiento del bien implica la idea del mal. Desecha tu santidad, líbrate de la sagacidad, y el pueblo se beneficiará 100 veces. Los que conocen no hablan, los que hablan no conocen. Quien actúa destruye, quien aferra, pierde. Por tanto, el sabio no actúa y así no destruye. No aferra, y así no pierde. Lo blando vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. En el mundo no hay nadie que conozca esta verdad, y nadie que pueda ponerla en práctica. Reflexiones de Chuang-Tzu. No puedes hablar de océano a una rana de pozo, a la criatura de una esfera más estrecha. No puedes hablar de hielo a un insecto de verano, a la criatura de una estación. No puedes hablar de Tao a un pedagogo. Su perspectiva es demasiado restringida. Pero, ahora que emergiste de tu estrecha esfera y viste al gran océano, conoces tu propia insignificancia, y puedes hablarte de grandes principios. Las dimensiones son ilimitadas. El tiempo es interminable. Las condiciones no son invariables. Los términos no son finales. Nada hay que no sea objetivo. Nada hay que no sea subjetivo. Pero es imposible empezar desde lo objetivo. Solo desde el conocimiento subjetivo es posible avanzar hacia el conocimiento objetivo. Cuando lo subjetivo y lo objetivo estén sin sus correlativos, ese es el eje mismo del Tao. Tao tiene sus leyes y sus evidencias. Está exento de acción y de forma. Puede ser obtenido, pero no puede ser visto. Los seres espirituales extraen de él su espiritualidad. Para Tao, ningún punto en el tiempo es hace mucho. Tao no puede ser existente. Si fuera existente, no podría ser inexistente. El nombre mismo de Tao se adapta solo por conveniencia. La predestinación y el azar se limitan a las existencias materiales. ¿Cómo podrán aplicarse al infinito? Tao es algo que está más allá de las existencias materiales. No puede transmitirse mediante palabras ni silencio. Su naturaleza trascendental puede aprehenderse en el estado que no es lenguaje ni silencio. En la literatura teosófica contemporánea se destacan, entre el resto, dos libritos: La voz del silencio, de H.P. Blavatsky, y Luz en el sendero, de Mabel Collins. Ambos contienen sensaciones místicas muy genuinas. La voz del silencio. Quien oiga la voz del silencio, el sonido insonoro, y la comprenda, tiene que instruirse sobre la naturaleza de la concentración intensa y perfecta de la mente sobre algún objeto interior, acompañada de una abstracción completa de todo lo perteneciente al universo externo, o al mundo de los sentidos. Tras volverse indiferente a los objetos de la percepción, el discípulo deberá buscar al Raja de los sentidos, al productor de los pensamientos, quien despierta la ilusión. La mente es la mayor asesina de lo real. Que el discípulo mate a la asesina. Pues, cuando su forma le parezca irreal, como al despertar lo son todas las formas que ve en sueños. Cuando haya cesado de oír a los muchos, puede discernir al uno. El sonido interior que mata al exterior. Solo entonces, y no hasta entonces, abandonará la región de lo falso, para ingresar en el reino de lo verdadero. Antes de que el alma pueda ver, deberá alcanzarse la armonía interior, y los ojos carnales deberán cegarse a toda ilusión.
Antes de que el alma pueda oír la imagen, el hombre ha de volverse tan sorda a los rugidos como a los susurros, a los berridos de los elefantes como al argente o zumbido de la dorada luciérnaga. Ventanes, la voz del silencio, le hablará al oído interior, y le dirá: si tu alma sonríe al bañarse en la luz solar de tu vida, si tu alma canta dentro de tu crisálida de carne y materia, si tu alma llora dentro de su castillo de ilusión, si tu alma lucha para romper el hilo plateado que la ata al maestro, entérate, oh discípulo, que tu alma es de la tierra. Renuncia a tu vida si quieres vivir. Aprende a discernir lo real de lo falso, lo eternamente fugaz de lo sempiterno. Sobre todo aprende a separar la erudición cerebral de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo de la doctrina del corazón. Luz en el sendero, como la voz del silencio, está colmado de símbolos, alusiones y significados ocultos. Este librito debe leerse en profundidad. Su significado ora desaparece, ora aparece nuevamente. Se lo debe leer con una especial disposición anímica. Luz en el sendero prepara al discípulo para su encuentro con el maestro, o sea, prepara a la consciencia corriente para que comulgue con la consciencia superior. Según la autora de Luz en el Sendero, el término maestro se emplea como el símbolo de la vida divina. Luz en el sendero. Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de lágrimas. Antes que el oído pueda oír, debe haber perdido su sensibilidad. Antes que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, deberá haber perdido la facultad de herir. Antes que el alma pueda estar en presencia de los maestros, sus pies deberán haberse lavado en la sangre del corazón. Mata todo sentido de separación. Desea solamente lo que existe dentro de ti. Desea solamente lo que está más allá de ti. Desea solamente lo que es inalcanzable. Pues, dentro de ti está la luz del mundo. Si eres incapaz de percibirla dentro de ti, es inútil que la busques en otra parte. Es inalcanzable porque retrocede eternamente. Entrarás en la luz, pero jamás tocarás la llama. Busca el camino. Busca la flor para que florezca en el silencio que sigue a la tormenta. No hasta entonces. Y en ese silencio profundo se producirá el misterioso acontecimiento que demostrará que se encontró el camino. Llámala como quieras. Es una voz que habla donde nadie habla. Es un mensajero que llega, un mensajero sin forma ni sustancia. O es la flor del alma que se abrió. Ninguna metáfora puede describirla. Oír la voz del silencio es entender que la única guía verdadera proviene del interior, pues cuando el discípulo está preparado, también lo está el maestro. Aférrate a lo que no tiene sustancia ni existencia. Escucha solamente la voz que es insonora. Mira solamente lo que es invisible. En su libro, el profesor James llama la atención sobre la emocionalidad extraordinariamente vívida de las experiencias místicas y sobre las sensaciones completamente insólitas experimentadas por los místicos. La delicia de algunos de estos estados parece estar más allá de todo lo conocido en la consciencia ordinaria. Evidentemente, abarca las sensibilidades orgánicas, pues se habla como de algo demasiado extremado como para soportarlo, y como si lindase con el dolor corporal. Pero es un deleite demasiado sutil y agudo para que las palabras corrientes lo denoten. El contacto con Dios, las heridas de su lanza, las referencias a embriaguez y unión nupcial tienen que figurar en la fraseología con la que esto se simboliza. El júbilo del contacto con la deidad, descrito por San Simeón el Nuevo Teólogo, siglo X, puede servir de ejemplo de tal estado. La flecha de su amor me atravesó, escribe San Simeón, es el quien está dentro de mí, en mi corazón. Me abraza, me besa, me llena de luz, crece en mí una nueva flor, nueva porque está llena de alegría. La flor es de forma indescriptible, se la ve solamente cuando sale, entonces desaparece súbitamente, es de apariencia indescriptible. Atrae a mi mente hacia ella y no me permite recordar nada conectado con el temor. Me hace olvidar todo, y entonces desaparece de repente. Entonces, el árbol del temor permanece nuevamente sin fruto. Gimo afligido y te rezo, mi Cristo. Veo nuevamente la flor sobre las ramas. Fijo en ella sola mi atención, y no solo veo al árbol, sino también a la flor brillante que me atrae irresistiblemente.
Es inexplicable cómo el amor crece del temor. La mística impregna todas las religiones. En la India, dice el profesor James, instruirse en discernimiento místico se conoció desde tiempo inmemorial bajo el nombre de yoga. Yoga significa la unión experimental del individuo con lo divino. Se basa en ejercicio perseverante, y la dieta, la postura, la respiración, la concentración intelectual y la disciplina moral varían ligeramente en los diferentes sistemas que lo enseñan. El yogi, o discípulo, que por este medio venció las obstrucciones de su naturaleza inferior suficientemente, entra en las condiciones denominadas samadhi y llega a enfrentarse con hechos que ni el instinto ni la razón podrán conocer jamás. Cuando un hombre sale del samadhi, los vedantistas nos aseguran que permanece iluminado, sabio, profeta, santo, con todo su carácter cambiado, con su vida cambiada, iluminada. Los budistas emplean la palabra samadhi lo mismo que los hindúes, pero dhyana es su palabra especial para los estados superiores de contemplación. Menciónanse estados de contemplación superiores aún, una región en la que no existe nada, y donde quien medita dice, allí no existe absolutamente nada y se detiene. Luego, llega a otra región donde dice, no hay ideas ni ausencia de ideas, y se detiene nuevamente. Luego, otra región en la que, habiendo llegado al fin de idea y de percepción, se detiene finalmente. Parecería que esto no es aún nirvana, pero estaría tan cerca de este como esta vida lo permite. En el mahometanismo hay también mucha mística. La expresión más característica de la mística mahometana es el sufismo persa. El sufismo es, a la vez, una secta religiosa y una escuela filosófica de carácter idealista elevadísimo, que luchó tanto contra el materialismo como contra el estrecho fanatismo y la comprensión literal del Corán. Los sufíes interpretaron místicamente al Corán. El sufismo es el libre pensamiento filosófico del mahometanismo, unido a su peculiar poesía simbólica y vívidamente sensual que ha ocultado siempre su significado místico. La época en que floreció el sufismo fue en los primeros siglos del segundo milenio de la era cristiana. El sufismo siguió siendo incomprensible para el pensamiento europeo durante largo tiempo. Desde el punto de vista de la teología y la moralidad cristianas, es inadmisible una combinación de sensualidad y éxtasis religioso. Pero, en el Oriente, ambos se las ingeniaron para existir juntos en armonía perfecta. En el mundo cristiano, a lo carnal se lo consideró siempre enemigo de lo espiritual. En el mundo musulmán, a lo carnal y sensual se lo aceptó como símbolo de lo espiritual. La expresión de las verdades religiosas y filosóficas en el lenguaje del amor fue una costumbre muy vastamente difundida en el Oriente. Estas son las flores orientales de la elocuencia. Todas las alegorías, todas las metáforas se tomaron del amor. Mahoma se enamoró de Dios, dicen los árabes, cuando desean transmitir la ardiente calidad del sentimiento religioso de Mahoma. Elige nueva esposa cada primavera, el día de Año Nuevo, pues el almanaque del año pasado no sirve para nada, dice Saad y el poeta y filósofo persa. De esta forma curiosa, Saadi expresa el pensamiento que Ibsen pone en boca del Dr. Stockman. Las verdades no son los nervudos matusalenes que algunas personas piensan. Digamos que una verdad normalmente constituida vive, por regla general, 17 o 18 años. Rarísimas veces vive más. La poesía de los sufíes será más clara para nosotros si tenemos presente este carácter generalmente sensual del lenguaje literario del Oriente, que llega desde la más remota antigüedad. Un ejemplo de esta literatura antigua es el Cantar de los Cantares. Muchos pasajes de la Biblia y todos los antiguos mitos y cuentos orientales tienen estas características imágenes sensuales tan extrañas para nosotros. Para la mayoría, los poetas sufíes escribieron acerca del amor de Dios en términos aplicados a sus bellas mujeres, dice F. H. Davis, traductor de Jami y otros poetas, por la sencilla razón de que ninguno puede escribir el lenguaje celestial y ser entendido al mismo tiempo. M. Muller dice que la idea de los sufíes es una unión amorosa del alma con Dios.
El sufí sostiene que, en el lenguaje humano, no hay nada que pueda expresar el amor entre el alma y Dios tan bien como el amor entre el hombre y la mujer, y que si ha de hablar de la unión entre los dos, solo puede hacerlo en el lenguaje simbólico del amor terreno. Cuando leamos alguna arrobada poesía sufí, deberemos recordar que los poetas sufíes emplean una cantidad de expresiones que, en su idioma, tienen un reconocido significado. De manera que sueño significa meditación, perfume, esperanza del favor divino. Besos y abrazos, piadosos embelesos, vino significa conocimiento espiritual, etc. Como dice Sadi, las flores que un amante de Dios recogió en su rosedal y que desea regalar a sus amigos, abrumaron de tal modo con su fragancia la mente de él, que cayeron en su regazo y se marchitaron. Es decir, la gloria de las visiones extáticas palidece y se esfuma cuando ha de expresarse en lenguaje humano. Hablando en general, en el sufismo, la poesía y la mística se funden más que en ninguna otra parte del mundo. Los poetas sufíes llevaron a menudo vidas extrañas como ermitaños, anacoretas y peregrinos, cantando al mismo tiempo al amor, a la belleza de las mujeres, al perfume de las rosas y del vino. Jalal ad-Din Rumi describe la unión del alma con Dios del siguiente modo. Una mañana temprano, una amada le dijo a su amante para ponerle a prueba: «Oh, fulano, hijo de futano, me pregunto si me amas más a mí o te amas más a ti mismo. Dime la verdad, oh ardiente amante». Y éste le contestó: «Estoy tan enteramente absorbido en ti que estoy lleno de ti de la cabeza a los pies. De mi existencia nada queda salvo el nombre, en mi ser no hay nada aparte de ti. Oh, objeto de mi deseo. Por lo tanto, estoy de tal manera perdido en ti, como una piedra, que se transformó en un rubí puro, se llena con la brillante luz del sol». En dos célebres poemas de Jami, siglo XV, Salaman y Afzal, y Yusuf y Zulaika, la ascensión del alma, descríbense con las formas más apasionadas su purificación y su unión con Dios. En su libro, The Varieties of Religious Experience, el profesor James presta mucha atención a los estados místicos bajo los efectos de narcóticos. Tratase de un campo que hace tiempo que la opinión pública y la filosofía ética estigmatizaron como patológico, aunque la práctica privada y ciertas clases líricas de poesía aún parezcan dar testimonio de su idealidad. El óxido nitroso y el éter, especialmente el primero, cuando se diluyen suficientemente con el aire, estimulan la consciencia mística en grado extraordinario. A quien lo inhala parece revelársele la verdad cada vez más profundamente. Sin embargo, esta verdad se esfuma, o escapa, en el momento de volver en sí, y si subsisten algunas palabras con que pareció recubrirse, resultan ser el desatino más variado. No obstante, persiste la sensación de que allí hubo un significado profundo. Y conozco a más de una persona que está persuadida de que en el trance del óxido nitroso obtenemos una genuina revelación metafísica. Hace algunos años, yo mismo efectué algunas observaciones sobre este aspecto de la intoxicación con óxido nitroso, informando sobre ellas por escrito. En esa época mi mente obtuvo una conclusión y, desde entonces, mi impresión de su verdad permaneció inconmovida. Esa conclusión es que nuestra consciencia normal vigil, consciencia racional como nosotros la llamamos, es solo un tipo especial de consciencia, mientras que alrededor de toda ella, separadas de ella por finísimas pantallas, hay formas potenciales de consciencia enteramente diferentes. Podemos pasar por la vida sin sospechar que existen. Pero aplíquese el estímulo necesario, y ante un contacto, están allí en toda su plenitud, tipos definidos de mentalidad que probablemente tengan, en alguna parte, su campo de aplicación y adaptación. Ninguna explicación del universo en su totalidad podrá ser final dejando sin considerar a estas otras formas de consciencia. En todo caso, ellas prohíben que se cierre prematuramente nuestra explicación de la realidad. Todo el curso de mi educación me persuade de que el mundo de nuestra actual consciencia es solo uno de muchos mundos de consciencia que existen, y que aquellos otros mundos deben contener experiencias que tienen también un significado para nuestra vida.
Remontándome a mis propias experiencias, todas convergen en un género de intuición a la que no puedo dejar de atribuir alguna significación metafísica. Su nota clave es invariablemente una reconciliación. Es como si se fundieran en la unidad los opuestos del mundo, cuya contradicción y conflicto crean todas nuestras dificultades y trastornos. Como especies contrastadas, no solo pertenecen a un mismo género, sino que una de las especies, la más noble y mejor, es el género, y así absorbe en sí misma a su contraria. Sé que esta es una expresión oscura cuando se la manifiesta en términos de lógica común, pero no puedo eludir totalmente su autoridad. Siento que debe significar algo parecido a lo que significa la filosofía hegeliana, si pudiéramos aprehenderlo con más claridad. Quienes tienen oídos para oír, que oigan. La viva sensación de su realidad solo me sobreviene en el artificial estado místico de la mente. ¿Qué lector de Hegel podrá poner en duda que la razón de ser de un ser perfecto, con toda su alteridad resumida en sí, que domina en toda la filosofía de Hegel, debió originarse en que, en la consciencia de éste, predominaron disposiciones místicas como esta, que en la mayoría de las personas siguen siendo subliminales? Esta noción es completamente característica del nivel místico, y el Aufgabe de articularla se lo planteó el sentimiento místico al intelecto de Hegel. Acabo de hablar de amigos que creen en la revelación anestésica. Para ellos trátase también de conocimiento monista, en el que lo otro aparece, en sus diversas formas, absorbido en el uno. Uno de ellos escribe: ingresamos en este vasto género olvidando y olvidados, y, a partir de allí, cada uno es todo en Dios. No hay otra vida más alta, más profunda ni otra que aquella en la que estamos fundados. El uno permanece, los muchos cambian y pasan, y todos y cada uno de nosotros es el uno que permanece. Este es el ultimátum, su contenido es tan seguro como el ser, del que procede todo nuestro cuidado, más allá de toda duplicidad, antítesis o dificultad, sobre las que, en soledad triunfe en el sentido de que Dios no está arriba. De Anna Aesthetic Revelation and the Gist of Philosophy, de B. P. Blood, Ámsterdam, Nueva York, 1874. La revelación también impresionó a Zenos Clark, un filósofo que murió joven en Amherst, en la década del 80. En primer lugar, me escribió una vez: el señor Blood y yo estamos de acuerdo en que la revelación es algo no emocional, como lo dice el señor Blood, es el único discernimiento suficiente sobre por qué o por qué no, y cómo, al presente lo impulsa el pasado y lo absorbe hacia adelante el vado del futuro. Es una iniciación del pasado. El secreto real sería la fórmula por la que la hora sigue exfoliándose, pero jamás se escapa. Sencillamente, penamos el agujero con la suciedad que extrajimos. La filosofía corriente se parece a un galgo que va a la caza de su propio rastro. Cuanto más va a la caza, más se aleja, y su nariz nunca atrapa a sus patas porque está eternamente delante de ellas. De modo que el presente es ya una conclusión previsible, y yo estoy siempre demasiado atrasado para entenderlo. Pero en el momento en que me recupere de la anestesia, precisamente entonces, antes de empezar la vida, atrapo, por decirlo así, una vislumbre del proceso eterno precisamente en el acto de empezar. La verdad es que efectuamos un viaje que se cumplió antes de que saliéramos. Y el fin real de la filosofía se cumple, no cuando llegamos, sino cuando permanecemos en nuestro destino, estando ya allí, lo cual puede ocurrir vicariamente en esta vida cuando cesamos en nuestras objeciones intelectuales. He ahí porque hay una sonrisa en la faz de la revelación, tal como nosotros la vemos. Nos dice que siempre llegamos medio segundo demasiado tarde. Podrías besarte los labios, dice, si conocieras la treta. Sería perfectamente fácil si tan solo permanecieran allí hasta que dieras la vuelta y los alcanzaras. ¿Por qué no te las ingenias de algún modo? En su último folleto, el señor Blood describe el valor de la revelación anestésica para la vida de la siguiente manera. La revelación anestésica es la iniciación del hombre en el misterio inmemorial del abierto secreto del ser, revelado como el vértice inevitable de la continuidad. Inevitable es la palabra. Su motivo es inherente, es lo que ha de ser. No es por amor ni por odio, por alegría ni por aflicción, por bien ni por mal.
No sabe de fin, principio ni finalidad. No da particularidad de la multiplicidad y la variedad de las cosas, pero colma la apreciación de lo histórico y lo sagrado con una secular e íntimamente personal iluminación de la naturaleza y motivo de la existencia. Aunque, al principio, su solemnidad azora, se toma tan directamente vulgar y anticuada, que más bien inspira regocijo que temor, y una sensación de seguridad, como identificada con lo aborigen y lo universal. Pero ninguna palabra puede expresar la imponente certidumbre del paciente que se da cuenta de la primordial y adámica sorpresa de la vida. La repetición de la experiencia la encuentra siempre la misma, como si no pudiera ser de otro modo. El sujeto retoma su consciencia normal solo para recordar parcial y adecuadamente su ocurrencia, y tratar de formular su desconcertante importancia, con esta sola consoladora idea posterior, que ha conocido la verdad más antigua y ha acabado con las teorías humanas sobre el origen, el significado o el destino de la raza. Está más allá de toda instrucción sobre las cosas espirituales. La lección es de seguridad central. El reino está dentro. Todos los días son días del juicio, pero no puede haber finalidad climatérica de la eternidad, ni esquema alguno de la totalidad. El astrónomo abrevia la fila de cifras desconcertantes aumentando su unidad de medida. Así podemos reducir la perturbadora multiplicidad de las cosas a la unidad que apoyamos. Este ha sido mi sostén moral desde que lo conocí. En mi primera mención impresa sobre él, declaré: el mundo dejó de ser el terror ajeno que me enseñaron. Desdeñando los almenados muros tiznados de nubes, y todavía sofocantes, desde donde tan tardíamente retumbaron los truenos de Jehová, mi gris gaviota alza sus alas hacia el ocaso, cubre las oscuras leguas con ojo intrépido. Y ahora, tras 27 años de esta experiencia, el ala es más gris, pero el ojo es más intrépido todavía, mientras renuevo y recalco doblemente aquella declaración. Conozco, como habiéndolo conocido, el significado de la existencia, el sano centro del universo, a la vez el asombro y la seguridad del alma, para lo que el discurso de la razón no tiene otro nombre que el de revelación anestésica. Añado, dice el profesor James, otra interesante revelación anestésica que me comunicaron por escrito. El sujeto, una agraciada mujer, estaba inhalando éter para una operación quirúrgica. Era como si yo estuviera prisionera y me torturaran, y me pregunté por qué recordaba haber oído decir que la gente aprende a través del sufrimiento, y en atención a lo que estaba viendo, lo inadecuado de esta expresión me impresionó tanto que dije en alta voz: sufrir es aprender. Fue entonces cuando volví de nuevo a la inconsciencia, y mi último sueño precedió inmediatamente a mi real volver en mí. Solo duró unos pocos segundos, y fue para mí más vivido y real, aunque en palabras no sea claro. Atravesaba el cielo un gran ser o poder. Su pie estaba sobre una especie de rayo, como una rueda sobre un riel, era su vía. El rayo estaba compuesto enteramente por los espíritus de innumerables personas muy próximas entre sí, y yo era una de ellas. Se desplazaba en línea recta, y cada parte de este rayo o destello entraba en su breve existencia consciente solamente para que ese ser pudiera desplazarse. Me pareció estar directamente bajo el pie de Dios, y pensé que Él molía y extraía su propia vida de mi dolor. Entonces, vi que lo que estaba tratando de hacer con todo su poder era cambiar su curso, torcer la línea del rayo a la que estaba atado, en la dirección en que quería que fuera. Sentí mi flexibilidad e impotencia, y supe que él lo lograría. Me torció, efectuando su giro por medio de mi dolor, lastimándome más de lo que jamás me lastimaran en mi vida, y en el punto más agudo de esto, cuando él pasó, yo vi. Entendí por un momento cosas que ahora olvidé, cosas que nadie podría recordar estando cuerda. El ángulo era obtuso, y recuerdo que, al despertar, pensé que si lo hubiera hecho recto o agudo, yo habría sufrido y visto aún más, y probablemente habría muerto. Él continuó y yo volví en mí. En ese momento, pasó ante mí toda mi vida, incluyendo cada insignificante trocito de zozobra, y los entendí todos. Esto era lo que todo eso significaba, este era el trabajo que todos contribuyeron a realizar. Yo no vi el propósito de Dios, solo vi su intención y su entera inexorabilidad en pos de su arbitrio.
Él no pensó más en mí de lo que piensa un hombre, en lastimar a un cartucho cuando está disparando. Empero, al despertar, lo primero que sentí, entre lágrimas, fue: Domine non sum digna, pues yo había sido elevada a una posición para la que era demasiado pequeña. Comprendí que, en esa media hora bajo los efectos del éter, yo había servido a Dios con más claridad y pureza que jamás en mi vida, o más de lo que soy capaz de desear. Yo era el medio de su realización y revelación de algo, no sé qué ni a quién, y ello hasta el límite exacto de mi capacidad de sufrimiento. Al recuperar la conciencia, me pregunté por qué, puesto que yo había llegado tan profundamente, nada había visto de lo que los santos llaman el amor de Dios, nada salvo su inexorabilidad. Y entonces oí una respuesta que apenas capté, y que decía: el conocimiento y el amor son uno, y la medida es el sufrimiento. Doy las palabras como me llegaron. Entonces, finalmente ingresé en lo que parecía un mundo de sueños comparado con la realidad de lo que estaba abandonando. Dice el profesor James que J. Simmons documenta también una experiencia mística con cloroformo, de la siguiente manera. Tras desaparecer el agarrotamiento y ahogo, me pareció estar, al principio, en un estado de blanco total. Luego sobrevinieron destellos de una luz intensa, alternados con negrura, y con una aguda visión de lo que sucedía en la habitación alrededor de mí, pero sin sensación táctil. Pensé que estaba cerca de la muerte. Cuando, de repente, mi alma tomó conciencia de Dios, que se ocupaba manifiestamente de mí, me tocaba, por decirlo así, en una intensa realidad personal y presente. Sentí como si fluyera luminosamente sobre mí, no puedo describir el éxtasis que sentí. Entonces, cuando gradualmente desperté de la influencia de la anestesia, empezó a retomar el viejo sentido de mi relación con el mundo, y empezó a esfumarse el nuevo sentido de mi relación con Dios. De improviso, de un brinco me puse de pie sobre la silla en la que estaba sentado, y grité: esto es demasiado horrible, significando que no podría soportar esta desilusión. Entonces, me arrojé al suelo, y finalmente desperté cubierto de sangre, llamando a los 2 cirujanos, que estaban asustados. ¿Por qué no me mataron? ¿Por qué no me dejaron morir? Los estados anestésicos son muy afines con los extraños momentos que experimentan los epilépticos durante sus ataques. Dostoyevsky, en El idiota, describe con gran inteligencia los estados epilépticos. Entre otras cosas, recordó que, antes del ataque epiléptico, tenía precisamente un minuto en el que, de repente, aparecía un destello luminoso en su cerebro, y con ímpetu extraordinario todas sus fuerzas vitales empezaban de pronto a trabajar en su máxima tensión. El sentido de la vida, la consciencia personal, se multiplicaban 10 veces en estos momentos que pasaban como un relámpago. Su mente y su corazón se inundaban con luz extraordinaria. Al punto se aliviaba toda su inquietud, todas sus dudas, todas sus ansiedades. Todas se fundían en una elevada calma, plena de júbilo y esperanza serenos y armoniosos. Más tarde, al pensar en ese momento, cuando estaba bien de nuevo, a menudo se decía que todos estos fulgores y destellos de la suprema sensación de la vida y la consciencia personal, y, en consecuencia, también de la forma suprema de existencia, no eran sino enfermedad. Empero, finalmente llegó a una conclusión extremadamente paradojal. ¿Y qué si es enfermedad? Decidió finalmente. ¿Qué importa que sea una intensidad anormal, si el resultado, si el minuto de sensación, recordado y analizado después en salud, resulta ser la cima de la armonía y la belleza, y da un sentimiento desconocido y no adivinado hasta entonces, de plenitud, de proporción, de reconciliación, y de extática fusión devota en la suprema síntesis de la vida? Estas expresiones vagas le parecían muy comprensibles, aunque demasiado débiles. Él no podía dudar, ni siquiera admitir la posibilidad de duda, de que eso era belleza y adoración, que era realmente la síntesis suprema de la vida. Él era muy capaz de juzgar eso cuando el ataque había pasado. Estos momentos eran solo una extraordinaria aceleración de la consciencia personal, si ese estado tenía que expresarse con una sola palabra, y, al mismo tiempo, de la sensación directa de la existencia en el grado más intenso.
puesto que, en ese segundo, o sea, en el ultérrimo momento consciente antes del ataque, él tenía tiempo para decirse clara y conscientemente: sí, por este momento uno podría dar toda su vida. Entonces, sin duda, ese momento valía realmente la vida entera. Pues eso mismo había sucedido. Él se había dicho realmente en ese segundo que, por la felicidad infinita que había sentido en ese segundo bien podría valer realmente la vida entera. En ese momento, como dijo Rogozin un día en Moscú, en ese momento, me pareció entender, de algún modo, la extraordinaria expresión de que no habrá más tiempo. Probablemente, añadió, sonriendo, este es el mismísimo segundo que no duró lo bastante como para que se derramara el agua del cántaro de Mahoma, aunque el profeta epiléptico tuvo tiempo para mirar todas las habitaciones de Alá. La narcosis o la epilepsia no son condiciones necesarias de los estados místicos de las personas corrientes. Ciertos aspectos de la naturaleza parecen tener un peculiar poder de despertar semejantes disposiciones místicas, dice el profesor James. Más correcto sería decir que este poder se oculta en todos los aspectos de la naturaleza circundante. El cambio de estaciones, las primeras nieves, el comienzo de la primavera, los días estivales, lluviosos y cálidos, el aroma del otoño, despierta en nosotros extrañas disposiciones anímicas que nosotros mismos no entendemos. En ocasiones, estas disposiciones anímicas se intensifican, llegando a la sensación de estar unificadas completamente con la naturaleza. Todos los hombres tienen sus momentos que los afectan más poderosamente que otros. A uno lo afecta místicamente un trueno, a otro una salida de sol, a un tercero el mar, el bosque o las rocas. La voz del sexo contiene también muchas sensaciones místicas de la naturaleza. La sensación del sexo ubica al hombre en la relación más personal con la naturaleza. La sensación de la mujer experimentada por el hombre, o viceversa, se compara a menudo con la sensación de la naturaleza. Y, en realidad, es la misma sensación que es producida por el bosque, por la estepa, el mar, las montañas, solo que en este caso es más vivida. Despierta más voces interiores, toca cuerdas más interiores. Los animales producen a menudo, en los hombres, una sensación mística de la naturaleza. Casi todos tienen su animal favorito, con el que tienen alguna afinidad interior. En esos animales o a través de ellos, la gente siente a la naturaleza íntima y personalmente. En el ocultismo indio existe una creencia de que todo hombre tiene su animal correspondiente, a través del cual se podrá actuar sobre aquel marginalmente, a través del cual aquel podrá actuar sobre los demás, y en el que podrá transformarse o ser transformado. Cada dios indio tiene su propio animal particular. Con Brahma está el ganso, con Vishnu, el águila, con Shiva, el toro, con Indra, el elefante, con Kali, Durga, el tigre, con Rama, el búfalo, con Ganesha, la rata, con Agni, el carnero, con Kartikeya, o Subramanya, el pavo real, y con Kama, el dios del amor, el papagayo. Lo mismo ocurrió en Grecia. Todas las deidades del Olimpo tienen sus propios animales. Los animales sagrados representaron importantísimo papel en la religión de Egipto, y allí al gato, el más mágico de los animales, se lo consideraba como sagrado. En ocasiones, la sensación de la naturaleza revela algo infinitamente profundo y nuevo en cosas que, durante largo tiempo, parecieron familiares y carentes de nada místico. Uno de los amigos del profesor James, citado por él, escribe: en ocasiones, me sobrevino la consciencia de la proximidad de Dios. Podría decir, una presencia, en mí mismo, algo me hizo sentir como parte de algo mayor que yo, que ejercía el control. Me sentí unificado con el césped, los árboles, los pájaros, los insectos, con todo lo de la naturaleza. Me regocijé con el mero hecho de la existencia, de ser parte de todo eso. Con la llovizna, las sombras de las nubes, los troncos de los árboles, etc. En mi propio libro de apuntes de 1908 encuentro una descripción de un estado que experimenté. Fue en el mar de Mármara, un día lluvioso de invierno.
A la distancia, las elevadas playas rocosas eran de todos los matices del violeta, hasta el más pálido, esfumándose en gris y fundiéndose con el gris del cielo. El mar era del color del plomo con un toque de plata. Recuerdo todos estos colores. El barco navegaba hacia el norte. Estaba más bien borrascoso. Yo estaba de pie junto a la barandilla y miraba las olas. Las blancas crestas corrían hacia nosotros desde la distancia. Llegó una ola, se alzó como queriendo lanzar su cresta sobre la cubierta, y luego, con un rugido, se arrojó debajo del barco. Este se escoró, se estremeció y luego se enderezó lentamente. Pero desde lejos ya venía corriendo otra ola. Yo observaba este juego de las olas con el barco y sentía que éstas me atraían. No era el deseo de arrojarse que se experimenta en las montañas, sino algo infinitamente más sutil. Las olas atraían a mi alma hacia ellas. De repente, sentí que mi alma se dirigía hacia ellas. Fue solo un instante, tal vez menos que un instante. Pero entré en las olas y, con ellas, con un rugido, ataqué al barco. Y en ese momento yo me convertí en todo. Las olas eran yo mismo. Las montañas violáceas a la distancia eran yo mismo. El viento era yo mismo. Las nubes, precipitándose desde el norte, la lluvia, era yo mismo. La enorme nave, fluctuando indómitamente hacia adelante, era yo mismo. Sentía aquel enorme cuerpo de hierro como mi cuerpo. Todos sus movimientos, oscilaciones, rolidos y temblores, el fuego, la presión del vapor, el motor, todo esto estaba dentro de mí. La hélice implacable e inexorable que me impulsaba cada vez más con cada giro, el timón que no me abandonó jamás un solo instante, vigilando todos mis movimientos. Todo esto era yo. El piloto de guardia sobre el puente era yo. Y los dos marineros, y el humo negro, que salía ondulando de la chimenea, todo. Fue un momento de liberación, júbilo y expansión extraordinarios. Un segundo, y se rompió el hechizo. Desapareció como el comienzo de un sueño, se esfuma tan pronto pensamos en él. Pero la sensación fue tan potente, vivaz e insólita que temí moverme y aguardé que volviera. Pero no volvió, y un minuto después ya no pude decir si había existido o no, si había experimentado realmente todo esto o solo pensé, mirando las olas, que podría ser así. 2 años más tarde, las amarillentas olas del Golfo de Finlandia y el verde cielo en lo alto me hicieron degustar débilmente la misma sensación. Pero esta vez esta se rompió antes de que nada se materializase. Los ejemplos dados en este capítulo distan de agotar la experiencia mística de la humanidad. ¿Pero qué vemos en ellos? Primero de todo, la unidad de la experiencia. En las sensaciones místicas, todos los hombres sienten definidamente algo similar, algo que tiene el mismo significado y la misma conexión con otro. Los místicos de distintos siglos y naciones hablan el mismo lenguaje y emplean las mismas palabras. Esto es lo primero y más importante que expresa la realidad de la experiencia mística. Luego está la completa concordancia de los resultados de esta experiencia con las condiciones deducidas teóricamente del mundo de las causas, la sensación de la unidad de todo, característica de la mística, un nuevo sentido del tiempo, el sentido del infinito, el júbilo o el terror, el conocimiento del todo en la parte, la vida infinita y la consciencia infinita. Todos estos son hechos reales de sensación en la experiencia mística. Y estos hechos son teóricamente correctos. Lo son como deben serlo de acuerdo con las deducciones de la matemática del infinito y de la lógica superior. Esto es todo lo que puede decirse acerca de ellos.